Que ya se inicia la votación en la sala del proyecto de reconstrucción. A ver, el gobierno está a la espera de los tiempos del Senado. Existe la posibilidad de que este proyecto de ley se apruebe en el Senado el día martes o el día miércoles. En caso que sea el día martes, el gobierno aspira a que este proyecto se pueda votar el día miércoles en la Cámara de Diputados para que ya se convierta en ley. Y si no es así, porque depende del Senado y no del gobierno, bueno, votaremos en la Cámara de Diputados la próxima semana. Lo relevante del proyecto de reconstrucción es que el gobierno ha tomado la determinación de que va a respetar el acuerdo. Eso significa que pase lo que pase en el Senado, el gobierno lo que va a promover y lo que los senadores oficialistas van a votar es el acuerdo respecto a la invariabilidad al que llegó el gobierno con el Partido por la Democracia. Nosotros creemos que al final el cumplimiento de la palabra empeñada es demasiado importante en política porque cuando uno incumple se rompen las confianzas y la relación entre el gobierno y la oposición no empiezan ni terminan hoy día, sino que son de largo alcance. Por lo tanto, el gobierno lo que va a poner en votación y lo que le va a pedir a los parlamentarios oficialistas que apoyen es la fórmula alcanzada junto con el PPD y la UDI, eso es lo que va a apoyar en el Senado. Diputado, pero ¿qué tan difícil es revivir el acuerdo considerando que uno de los actores de ese acuerdo, Pedro Araya, pide ahora tomar o poner sobre la mesa disminuir el impuesto específico a los combustibles? El acuerdo es el que es. Los ministros y los senadores del PPD se dieron la mano y acordaron tener un cierto régimen de invariabilidad tributaria que depende del monto invertido y que a los que se acojan a esa invariabilidad los obliga a pagar un impuesto un poco mayor. Ese resultado es distinto a lo que había propuesto el gobierno y es un resultado razonable. Y el gobierno, por lo tanto, lo que va a hacer es promover y respetar ese acuerdo. Nosotros esperamos, por supuesto, que los senadores del PPD, manteniéndose lo que se acordó, también apoyen estas indicaciones que va a presentar el Ejecutivo. Respecto al tema del impuesto a los combustibles, hemos oído hoy día voces de dirigentes importantes del Partido por la Democracia, entre ellos de, por ejemplo, su ex candidata presidencial Carolina Toá, diciendo que esa no es una idea que el PPD apoye como partido, y por lo tanto si el senador Araya lo quiere promover en alguna otra instancia, siempre esa discusión es bienvenida porque de hecho la UDI prácticamente todos los años ha presentado un proyecto de ley para reducir ese impuesto. Pero la discusión sobre el impuesto a los combustibles no se va a dar en el contexto de la ley de reconstrucción porque un acuerdo con el PPD ya se alcanzó en materia de invariabilidad tributaria. ¿Ese lío que hubo por la indicación no representa quizá, diputado, a su juicio, un error político del ministro Quirós? A ver, haber presentado esa indicación pudo haber sido un error. Los errores se pueden cometer siempre, lo relevante y lo importante es saber corregirlos a tiempo. Y lo que hizo el gobierno en escasísimo plazo fue anunciar de que esa indicación no se va a presentar y que se va a mantener el acuerdo con el PPD tal como se acordó y por lo tanto no hay modificación alguna a lo que fue comunicado la semana pasada cuando se conversó con el Partido por la Democracia. Pero en este caso, ¿quién manda entonces? ¿Claudia Alvarado o Quirós en esto? Porque hay diferencias y se están notando. Lo que mandan son los acuerdos y ambos ministros están de acuerdo en que hay que respetar la palabra empeñada. Sí, diputado, ¿usted le gustaría que el diputado Araya, No me voy a ir, les prometo, así que calma. el senador Araya no está improvisando al querer incluir lo del impuesto a los combustibles dentro de la mega reforma? No me corresponde a mí calificar si lo del senador Araya es o no una improvisación. Creo que la forma en cómo conversan con el gobierno desde el PPD es algo que tienen que conversar en esa bancada de senadores y en esa bancada de diputados. Diputado, respecto a la coalición, el senador Moreira señaló que Chile Vamos no entraría en una coalición con republicanos porque hay muchos proyectos personales. ¿Está de acuerdo usted como presidente de la UDI? Lo que nosotros hemos dicho es que tenemos que estar unidos todo lo que está a la derecha de la izquierda. Si nosotros trabajamos unidos, en el Congreso somos imparables, como ha quedado demostrado en estos meses de gobierno, y creo también que mientras más unidad haya, las probabilidades de que podamos tener un segundo gobierno de derecha son altísimas. Por lo tanto, creo que acá el llamado, sea coalición o no, a mí los nombres me importan poco. Para mí lo relevante es que estemos todos remando hacia el mismo lado porque de ese modo vamos a poder hacer los cambios que Chile necesita y vamos a poder también tener un segundo gobierno consecutivo de nuestro sector. ¿Pero se descarta por ahora una coalición?
es que nadie está hablando de una coalición, la verdad. A lo que lo que nosotros hemos dicho y el llamado que hemos hecho desde diciembre, cuando el presidente Kast ganó la segunda vuelta presidencial, la UDI salió inmediatamente a decir que a un gobierno de emergencia, una coalición de emergencia. Eso lo dijimos en diciembre y lo hemos repetido incansablemente y sigue siendo nuestra postura. Es decir, frente a los desafíos que hoy día tiene Chile, tenemos que actuar de manera unida. Si eso va a ser una coalición, un pacto electoral, importa poco a estas alturas. Lo relevante es que logremos sacar la tarea adelante. Diputado, ¿usted estaría de acuerdo con que el gobierno posponga ciertas decisiones que fueron en algún momento promesas de campaña o que han ido surgiendo en el tiempo, como por ejemplo el tema de los indultos o que Trinidad Steiner termine en una embajada en el marco de la baja popularidad del gobierno? ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Yo entiendo, esto no se habló en el comité político, lamento que no se me haya ocurrido preguntarlo en el comité político, pero lo que yo entiendo es que el canciller descartó esa idea. Dijo, no lo descartó, al contrario, dijo que puede ser una opción. Bueno, yo tengo entendido que por un comentario que había en el pasillo de que esa idea estaba descartada, por lo tanto no me pongo en el escenario de que el gobierno tenga que enfrentar esa polémica. Pero en el caso que el gobierno la tenga que enfrentar, ¿usted estaría de acuerdo o estaría en desacuerdo? Porque por ejemplo el diputado Chalper decía que eso es una idea que se tiene que desechar. Yo creo que esa idea está desechada y estoy de acuerdo con que se haya desechado. Y respecto a los indultos, ¿también se deberían poner entendiendo que es una promesa de campaña o se deberían concretar este año como piden algunas voces republicanas? Entiendo que el presidente ha dicho, trascendió de una reunión privada que tuvo la semana pasada con el Partido Republicano, que él mantiene abierta la posibilidad de hacer indultos analizando caso a caso, indultos particulares, y que él reclama para sí ese derecho y que lo va a usar. Nosotros hemos dicho en la UDI que eso es algo que es deseable, porque consideramos que sobre todo en el contexto del estallido social hay personas que fueron injustamente condenadas y yo creo que el presidente tiene que hacerse cargo de esas situaciones. ¿Pero debería ser este año? El presidente tiene que analizar bien los casos, nosotros queremos que se haga con prolijidad, pero por supuesto que desde la UDI preferimos que sea antes que después. Diputado, ¿cómo ve este video que publican las exministras Jara y Vallejo defendiendo este proyecto de 40 horas, hablando de que la jornada semanal se podría extender hasta las 52 horas? Lo que han dicho las ministras Vallejo y Jara es una falsedad absoluta. Nosotros negamos que eso sea cierto de manera tajante. El principal problema hoy día en Chile es el empleo. El gobierno va a promover múltiples reformas al mercado laboral para generar empleo. La izquierda, cada vez que se presente una idea en materia laboral, no puede salir engañando y infundiendo miedo en la ciudadanía. Que la izquierda lo sepa ahora. Vamos a hacer reformas porque necesitamos crear más trabajo, pero no vamos a retroceder en algunos derechos que fueron ganados democráticamente en gobiernos anteriores. Lo que han dicho la ministra Vallejo y la ex candidata presidencial Jara es una falsedad absoluta y es una campaña del terror porque no quieren que se haga absolutamente ninguna modificación en el ámbito laboral. Y modificaciones van a haber porque en Chile hay que crear más trabajo. Diputado, hubo un eje sobre seguridad a propósito de que en este comité político participó el ministro Raúl. Sí, el ministro Arrau, conversamos con él sobre algunos proyectos de ley que se van a discutir esta semana en el Congreso sobre la seguridad perimetral en las cárceles y otros, pero son proyectos de ley que todos ustedes pueden revisar que ya están en tabla en el Congreso esta semana. Diputado, ¿cómo evalúa el nuevo nombre de la presidenta del TC, considerando que este organismo es llamado como una tercera cámara y que desde la oposición ya anunciaron que varios proyectos van a ser presentados en el TC? Nosotros lo que esperamos es que se respete la institucionalidad. El TC tiene que actuar como un órgano que vigila que la Constitución se cumpla, que en los actos administrativos del Estado, en el Congreso, la norma suprema que es la Constitución se respete. Ojalá, y eso es lo que nosotros siempre hemos esperado, el TC falle conforme al mérito del asunto, conforme a lo que dispone la Constitución, dejando fuera cualquier tipo de criterio político. Yo espero que la nueva presidenta, y creo que va a ser así, va a prescindir de criterios políticos y nos va a ayudar a que en el TC se haga lo que tiene que hacerse, que es tener solo criterios jurídicos a la hora de tomar una decisión. Diputado, solo para confirmar, el senador Cruzco que dijo que iban a tener una nueva reunión entre los timoneles del oficialismo con el presidente Kast, no sabía si esto es la próxima semana, ya está al tanto de esa invitación y también preguntarle por reuniones en Cerro Castillo, porque ya el presidente tuvo con Republicanos y mañana con Renovación Nacional. Sobre la reunión con los presidentes de partido, el presidente nos preguntó nuestra disposición esta semana o la próxima.
Yo al menos dije, y entiendo que los demás presidentes, que la disposición es total, por lo tanto estamos a la espera de que se nos diga cuándo y dónde va a ser esa reunión. Y respecto a una reunión en Cerro Castillo, el presidente Kast se juntó el sábado antepasado con la UDI, con un consejo ampliado en el ex Congreso Nacional, donde habían alrededor de 400 personas. Ahí conversó con nosotros, hizo un discurso, se tomó fotos con todo el mundo. Por lo tanto, nosotros estamos al día en nuestras reuniones con el presidente Kast. Gracias. Tiene una agregaduría. ¿Usted cree que esto se ve como un premio de consuelo? ¿Llamaría quizá a evaluar bien esta posibilidad? Mire, yo por lo que se sabe y se conoce, esa posibilidad está descartada y yo me quedo con eso, con lo que se ha planteado hasta ahora desde el gobierno. Yo creo que más polémicas no necesitamos y por lo tanto confío en que el gobierno va a tomar la mejor decisión. Diputada, ¿cree que el presidente José Antonio Kast ha estado actuando con rigor respecto al orden oficialista? Porque, por ejemplo, el senador Rosandón decía que le faltaba ser más duro quizás con el Partido Republicano en la vista de las tensiones que había tenido con Chile Vamos. Mire, esa etapa ya la pasamos. Nosotros siempre hemos estado por que haya una unidad, que ya lo hemos dicho y reiteradamente, que las diferencias las veamos en privado y en público, nos mostremos y apoyemos al gobierno y mostremos unidad, mostremos una unidad de propósito, mostremos un trabajo de todos los partidos que apoyamos al gobierno. En ese sentido, en donde nos veamos como un bloque potente. Y el gobierno o el presidente ya, después de algunos desencuentros de las semanas anteriores, se reunió con los presidentes de partido, hizo un llamado a ello y nosotros lo hemos tomado como siempre debió ser, trabajar en unidad, en equipo, y esperamos que eso se mantenga así. ¿Y coalición podría existir? Mire, hoy día los problemas y las urgencias de Chile son otras. Hoy día tenemos que poner todo el foco en lo que es la aprobación del proyecto de la mega reforma. Y más que el nombre que se le dé o no de coalición, a mí me parece que lo que se requiere es que todas las fuerzas políticas que apoyan al gobierno estén apoyándolo, de verdad. Y hacer o no coalición es un tema que la tenemos que conversar y trabajar en cada uno de los partidos también. Es un tema que no le vamos a hacer el quite. De aquí a fin de año, nosotros a lo menos como UDI estamos también conversando, vamos a conversar en ese sentido, cómo nos vamos a agrupar o asociar ya de una manera más institucional a lo mejor para el trabajo político que se nos viene. Por ahora, lo importante es que cada partido esté apoyando con mucha fuerza al gobierno y mostremos, como digo, esa unidad, más allá que esté o no institucionalizado y qué nombre tenga. Perfecto, gracias. A ustedes también. Poniendo ciertas decisiones por parte del gobierno en medio de la baja popularidad del presidente en las encuestas. ¿Ustedes esperarían que esas decisiones se tomen este año? Entiendo que fue algo que se conversó la semana pasada en Cerro Castillo. No le veo mucha relación con la popularidad. Esto tiene que ver más bien con plantear una determinación, como lo han hecho algunos parlamentarios. De hecho, en términos personales suscribí un proyecto de indulto general que es propio de los parlamentarios. Creo que es importante discutir esto en el Congreso Nacional porque al final del día tiene que ver y la mirada y la razón que hay detrás del indulto a las personas que defendieron la institucionalidad y el Estado de Derecho frente al estallido tiene que ver con lo que estaba ocurriendo en ese minuto sobre precisamente la amenaza, más allá del desorden público, por supuesto, sino que con lo que estaba ocurriendo con las instituciones y que se discuta en el Congreso Nacional me parece razonable y adecuado. Ahora, si es que en el contexto y en el momento que sea el presidente de la República toma una definición en cuanto a su atribución de indultar particularmente, por supuesto que está en su derecho y eso está, por cierto, también en la línea de lo que los parlamentarios buscamos con el proyecto de indulto general. La verdad es que no veo, digamos, que sea una discusión que diga relación con popularidad o no, sino que con lo que creemos conveniente y correcto de acuerdo a el rol que han jugado nuestras policías y nuestras Fuerzas Armadas en el pasado reciente. Pero indudablemente va a ser una decisión que le va a abrir un flanco al presidente. Entonces, ¿ustedes esperarían que esa decisión de los indultos se tome este año por parte del presidente como lo han pedido? Entiendo que lo pidieron en Cerro Castillo, ¿usted lo podría confirmar? Yo recomendaría que cualquier decisión que diga relación con el indulto particular no se tome en lo inmediato, porque ya se anunció un proyecto de indulto general. Yo esperaría en el fondo que algo de esa discusión tengamos en el Congreso y si es que es en el contexto de este segundo semestre que viene ahora o a principio del próximo año, la verdad es que eso no me corresponde a mí andarlo señalando. Lo único es que ojalá podamos tenerlo en tabla luego en la Comisión de Constitución. Me imagino que será la indicada para
tramitar este proyecto. Senador, a raíz de ataques que dicen que han recibido por parte del Partido Republicano, algunas personas del Partido Republicano, la diputada Jimena Sandón dice: si no se acaba la cancelación, RN tendrá que repensar su posición en el gobierno. Si siguen colaborando, se transforman y se pasan al lado en el que están hoy el Partido Nacional Libertario o el PDG, que también colaboran, pero no tan cerca del gobierno. ¿Cómo toman ustedes esa amenaza? Yo lo que he visto es una muy buena relación. Pasamos, obviamente, hace algunas semanas por algunas dificultades puntuales. La misma directiva de Renovación Nacional nos señaló que lo entendían como cosas muy particulares de dirigentes específicos de un lado y de otro, y eso lo dimos vuelta a la página. Creo que hemos tenido muy buenas conversaciones entre medio, una coordinación mucho más profunda. La verdad, no me ha llegado la información de qué tipo de cancelaciones se está refiriendo, pero por supuesto que vamos a tomar nota de aquellas, y si es que hay algo que uno puede hacer, por supuesto que vamos a estar disponibles. Si hay algo que todos deberíamos tener lo suficientemente claro, es que para que el presidente de la República, el gobierno del presidente Kast, saque adelante su programa, su proyecto y la manera en que vamos superando las crisis por las cuales atraviesa Chile, es precisamente teniendo a los partidos oficialistas trabajando codo a codo, trabajando como afortunadamente hemos visto durante los últimos días. Así que cualquier indicio de dificultad, por supuesto que tenemos que atajarla a tiempo. ¿Pero no cree que es un error esa declaración, tomando en cuenta que llamaron a hacer todas las diferencias puertas adentro y no a través de la prensa? Creo que es importante cada vez que uno tiene un punto, primero agotar los esfuerzos puertas adentro, y hasta el momento yo no he tenido la oportunidad de escuchar o tener acceso a algún indicio de un nuevo conflicto, alguna nueva decisión, alguna nueva situación. Desde ese punto de vista reforzamos el llamado a que todos los dirigentes políticos que se sienten parte de este gobierno pensemos en la importancia que tiene de conducir de la mejor forma posible la relación entre nosotros, porque de eso depende el éxito y el futuro de este gobierno. Senador, ¿qué fue lo que se les transmitió en esta oportunidad del gobierno, en el Comité Político Ampliado, el propio presidente también, y considerando que participó de forma extraordinaria el ministro Raúl? Bueno, efectivamente, sin pretender contar lo que se conversa dentro de la reunión, pero en términos generales, tal como lo señala el ministro Arrau, hizo una exposición importante de lo que viene en materias de seguridad. Viene una agenda bastante contundente para la cual tenemos que estar preparados desde el punto de vista jurídico, técnico, y también, digamos, la disposición de cada una de las comisiones que va a recibir la batería de proyectos que van a venir en la línea, digamos, del plan de seguridad que está encabezando el ministro Arrau. Eso es, a grosso modo, lo que nos planteó el ministro de Seguridad, y muy en línea con lo que todos los chilenos estamos esperando. Hemos ido avanzando muchos proyectos, varios de ellos son bastante significativos, incluso hemos tenido la oportunidad de ver resultados en términos numéricos, de estadísticas, ya positivos, pero falta muchísimo poder estar a la altura de las expectativas de las personas, y me da la impresión de que con lo que nos ha señalado el ministro Arrau vamos a estar en un curso directo precisamente para lograr lo que todos los chilenos están esperando, que es ponerle atajo a la delincuencia, al crimen organizado, particularmente al terrorismo en el sur. Sí, senadora, hay voces de Chile Vamos que han llamado al gobierno a reconsiderar quizás la eventual llegada de Trinidad Steiner a una agregaduría. ¿Cuál es la posición del Partido Republicano, considerando que han estado anteriormente en contra de premios de consuelo? Esas son especulaciones que no me corresponde a mí comentarlas. La ex ministra cumplió una función fundamental en un momento determinado. La posta de la seguridad la tomó con mucha fuerza el ministro Arrau, y lo que se diga o no diga que haga una ex ministra del gobierno, la verdad es que no corresponde especular. Senador, no son especulaciones, porque ayer el canciller dijo que no se descarta eventualmente que Trinidad Steiner pueda estar en una embajada. Entonces, ¿cuál es la posición del Partido Republicano, entendiendo que, por ejemplo, de la UDI y también de Renovación Nacional dicen que es una idea que se debería descartar? No, en ningún caso descartaría lo que se pueda tener en mente por parte del gobierno, más aún conociendo particularmente a la persona en cuestión. Creo que el conocimiento específico en ciertas materias que son de su dominio, creo que son especialmente valiosas en algunos lugares específicos, pero
por de pronto no soy quien para poder referirme a algo que no se nos ha dado a conocer respecto de una eventual posición o rol en alguna determinada cartera. Senador, en materia de reconstrucción, ¿qué le parece que el senador Araya esté poniendo sobre la mesa una eventual rebaja en impuestos a los combustibles para revivir el acuerdo? He tenido la oportunidad de conversar con el senador Araya y lo he visto también en sus declaraciones en los medios de comunicación el día de hoy. Me da la impresión de que más allá de las dificultades que se tuvieron a fines de la semana pasada, él pone sobre la mesa y por sobre todo las dificultades o diferencias de opinión que han habido, el interés de sacar adelante esta reforma, pensando en Chile. Obviamente hay algunas medidas que le gustan más, otras menos. En términos concretos, puntualmente el subirse nuevamente a la fórmula que lograron a propósito de la invariabilidad es algo que él personalmente ha dicho que está disponible, pero que no implica que los otros senadores que en la semana pasada, digamos, estaban con él, hoy día lo estén. Bueno, son temas que se tienen que ir despejando. Yo lo que rescato de él es el ánimo de buscar una manera de encontrar una solución y ser parte de este proyecto, que lo que busca en definitiva es algo que necesitamos con urgencia, que es generar una reactivación económica, llamando a invertir nuevamente a Chile, a ser competitivo con nuestros vecinos que nos están pasando por el lado, si es que no sacamos luego esta batería de medidas que apuntan precisamente a generar crecimiento en el país. Senador, han existido bastantes críticas desde su sector respecto a este video que publican las exministras Vallejo y Jara defendiendo las 40 horas, hablaban de extensión a las 52 horas en la semana laboral. ¿Cómo ve usted estos dichos de exministras en base a lo que se ha estado discutiendo y en base también a lo que anunció durante esta jornada el ministro Rauch? Yo creo que lo más cara de palo que me ha tocado ver durante el último tiempo, si hay alguien que es responsable de que hoy día estemos viviendo una crisis en materia de empleo, tiene nombre y apellido, se llama Janet Jara, la ex ministra del Trabajo. Si no fuera por las políticas públicas que se empujaron por parte de la administración anterior y que, dicho sea de paso, ella era la principal promotora de políticas que no quedaron lo suficientemente bien resueltas y otras que derechamente solo hicieron daño, no estaríamos viendo este millón de personas que estando en condición de trabajar simplemente no encuentran empleo. Ella es una de las personas, yo me atrevería a decir, de las más implicadas precisamente en que hoy día se esté viviendo esta crisis, y me llama mucho la atención que la ex ministra vocera de gobierno, que tanto ha dicho y ha tratado de levantar el punto de hablar con la verdad, de no decir cosas que se presten, digamos, para interpretaciones, sea precisamente ella a través de videos en las redes sociales la que trata de instalar cosas que no son reales. Siempre que mientras se tramitaba la reforma que terminó, digamos, con lo de las 40 horas como ley vigente, se dijo que esto era al margen de las horas extraordinarias. Precisamente las organizaciones de trabajadores pedían hacer la distinción para que no se vaya a confundir quienes al margen de la jornada ordinaria suman también horas, que es un derecho que tienen ellos de llegar libremente en forma voluntaria a acuerdos con sus empleadores. El tratar de confundir a la gente como que se estuviera alterando el espíritu de la ley de 40 horas simplemente es una mentira que hay que aclarar, porque ese no es el camino correcto para quienes estamos en el servicio público y menos para quienes pasaron por este edificio teniendo la responsabilidad de conducir los destinos del país. Senador, y volviendo al tema de la mega reforma, el ministro Quirós queda debilitado luego de estas negociaciones, de haber bajado al 22%, que Alvarado haya tenido que entrar en el debate. ¿Qué pasa ahí también con el secretario de Estado? Como siempre lo hemos dicho, vemos un complemento que es perfecto entre el ministro del Interior y el ministro de Hacienda. El dominio y la foto completa, integral, que tiene el ministro Quirós de las finanzas públicas y cuál es el camino para recuperar la senda del crecimiento es muy difícil de encontrar en otro secretario de Estado por de pronto, pero en otra persona en definitiva. Y el ministro del Interior, con sus atributos y talentos propios, por supuesto que tiene una lectura muy clara de la parte más política de una reforma que tiene, digamos, una connotación política también. Al final del día está claro que estamos hablando de medidas que están en el ámbito de
de la recaudación por un lado, tributario, medioambiental, es decir, en el ámbito técnico, pero por supuesto que las posiciones que han ido tomando las distintas bancadas hablan de una connotación política que va de la mano con esta reforma tan importante para el país. Y en eso el complemento creo que es fundamental. Senador, ¿cómo evalúa el nuevo nombre de la presidenta del TCE? ¿Y qué opina de que hay quienes consideran que su voz podría ser favorable para el oficialismo, considerando que la oposición ya anunció que varios proyectos lo llevará a este órgano? Yo respeto mucho la integración que tiene el Tribunal Constitucional, independiente que uno puede tener distancias doctrinarias con una mayoría circunstancial que hay hoy día. Uno respeta, por supuesto, que en el ámbito y particularmente académico haya distintas miradas. Lo que nos ha dejado a la vista el pronunciamiento respecto de las escuelas protegidas habla de una manera de entender la seguridad en el país distinta de cómo la entendemos quienes hoy día estamos en el oficialismo, particularmente en el gobierno. Y es eso, evidentemente, que tenemos que atenderlo, tenemos que tener a la vista de que tenemos que pasar a una etapa distinta en cómo el Estado entrega la protección que los chilenos estamos demandando hace tiempo. Eso al final del día tiene directa relación con hacerse eco de la soberanía popular, es decir, los que ponen las reglas del juego son las personas que eligen a las autoridades, es decir, los ciudadanos, en representación de la nación completa. Y independiente, digamos, del cambio en la presidencia, creo que si es que la interpretación de los preceptos constitucionales siempre, en materia de seguridad siempre va a estar en una disyuntiva entre más garantismo, menos garantismo y corrientes internacionales que obedecen a realidades totalmente distintas a la chilena, por supuesto que nosotros tenemos que avanzar en una lógica de dotar a la Constitución de una mirada en su texto que no deje espacio para dudas en cuanto a cuál es el propósito de nuestra Carta Fundamental para entregarnos o entregar a las autoridades atribuciones para que efectivamente se proteja a la población en su conjunto. Y eso, más allá del cambio en la presidencia del Tribunal Constitucional, es algo que está vigente, lo estamos discutiendo y esperamos tener novedades dentro de los próximos días o semanas. Gracias.